Apéndice. La apendicitis continúa siendo una de las enfermedades más comunes que afrontan los cirujanos. Es la intervención de urgencia más común en EU, donde causa 300.000 hospitalizaciones al año. Aunque la apendicectomía es, con frecuencia, el primer caso importante realizado por el cirujano en formación, el impacto de un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato es tan impresionante como el de cualquier otra intervención quirúrgica importante. Se estima que el 6 a 7% de la población sufre apendicitis a lo largo de su vida, y se registra un máximo en la segunda década de la vida. A pesar de su elevada prevalencia en los países occidentales, el diagnóstico de apendicitis aguda es a menudo problemático y requiere un elevado índice de sospecha por parte del cirujano, para proporcionar un pronto tratamiento y evitar la sustancial morbilidad y mortalidad asociada al diagnóstico retardado y a la consiguiente perforación. La apendicitis es mucho menos habitual en los países en desarrollo, lo que indica que ciertas características de la dieta occidental, en especial el contenido alto en grasas y bajo en fibra, influyen en su desarrollo. Anatomía y embriología. El apéndice es un órgano derivado del intestino medio, identificado a las 8 semanas de gestación como una pequeña evaginación del ciego. A medida que la gestación progresa, el apéndice adquiere una forma más alargada y tubular según el ciego rota en sentido medial y se fija en el cuadrante inferior derecho del abdomen. La mucosa apendicular es de tipo cólico, con epitelio cilíndrico y células neuroendocrinas y caliciformes productoras de mucina que revisten su estructura tubular. En la submucosa apendicular hay tejido linfático, lo que hace que algunos sostengan la hipótesis de que el órgano está implicado en la función inmunitaria. Además, las evidencias indican que el apéndice sirve como depósito de bacterias intestinales, buenas, y contribuye a recolonizar y mantener la flora cólica normal. Aunque históricamente no se consideró que la extirpación del apéndice produjera secuelas adversas, esto ha sido cuestionado recientemente. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes que han sufrido una apendicectomía previa presentan una evolución clínica más difícil, y en general, peores evoluciones en los casos recurrentes de infección por Clostridium difficile en comparación con los pacientes que no han sido sometidos a una apendicectomía. La teoría es que el microbioma del apéndice posee una función protectora y que la pérdida de este elimina un elemento redundante inmunológico beneficioso. Además, un estudio epidemiológico publicado recientemente encontró un vínculo importante entre la apendicectomía antes de los 20 años y la aparición de cáncer de próstata, aunque no se ha podido aclarar un mecanismo causal preciso. En tanto que originario del intestino medio, la irrigación del apéndice deriva de la arteria mesentérica superior. La arteria ileocólica, una de sus ramas principales, origina la arteria apendicular, que discurre a través del mesoapéndice. Este contiene también los vasos linfáticos del apéndice, que drenan a los ganglios ileocecales, junto con la irrigación procedente de la arteria mesentérica superior. El apéndice varía en tamaño, 5 a 35 centímetros de longitud, aunque en adultos su promedio es de 8 a 9 centímetros. Su base puede identificarse definiendo el área de convergencia de las tenias, en la punta del ciego y, a continuación, elevando la base apendicular para determinar la dirección y posición de la punta del apéndice, ambas variables. La punta puede hallarse en diversas localizaciones, y las más comunes son la retrocecal, aunque intraperitoneal, en alrededor del 60% de las personas, la pélvica en un 30% y la retroperitoneal en un 7 a 10%. Se han comunicado casos de agenesia apendicular, así como de duplicación e incluso triplicación. El conocimiento de estas variaciones anatómicas es importante, ya que la posición variable de la punta del apéndice origina diferencias en la presentación clínica y en la localización de las molestias abdominales asociadas. Por ejemplo, los pacientes con apéndice retroperitoneal presentan dolor dorsal o lumbar, mientras que los que tienen la punta apendicular en la línea media de la pelvis pueden experimentar dolor suprapúbico. Ambas presentaciones causan demora del diagnóstico, ya que los síntomas son claramente diferentes del dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho propio de la presentación clásica. Apendicitis. Historia. La primera apendicectomía fue notificada en 1735 por el cirujano francés Claudius Amiand, que identificó y extirpó satisfactoriamente el apéndice a un niño de 11 años que presentaba un saco herniario inguinal, perforado por una aguja. Aunque ulteriores hallazgos de autopsia compatibles con una apendicitis perforada aparecieron esporádicamente en la bibliografía, la primera descripción precisa de este proceso patológico, incluidas sus características clínicas comunes y la recomendación de extirpación inmediata del apéndice, fue publicada en 1886 por Reginald Heber Fitz, de la Universidad de Harvard. Entre los avances más notables de la cirugía de la apendicitis cabe citar la descripción de M. C. Burney de su incisión de división muscular y su técnica de extirpación del apéndice clásicas,
en 1894, y la de la primera apendicectomía laparoscópica, a cargo de Kurt See, en 1982. Dicha apendicectomía laparoscópica, convertida en método de referencia para abordar la apendicitis aguda entre los cirujanos estadounidenses, se realiza utilizando diversos puertos de trocar, habitualmente 3, o mediante técnicas laparoscópicas de incisión única. Por último, aunque igualmente importante, cabe citar el uso de antibióticos de amplio espectro, las técnicas radiológicas intervencionistas y la mejora de las estrategias de asistencia a pacientes críticos, que han determinado sustanciales avances en el abordaje de la apendicitis perforada y sus complicaciones. Fisiopatología y bacteriología. La apendicitis se produce por obstrucción luminal. El apéndice es vulnerable a ella por su escaso diámetro luminal en relación con su longitud. La obstrucción de la luz proximal del apéndice eleva la presión de su porción distal, por la secreción de moco y la producción de gas por bacterias en su interior. Con la progresiva distensión del apéndice, el drenaje venoso se altera, lo que provoca isquemia mucosa. Al continuar la obstrucción, sobreviene isquemia en todo el espesor del apéndice, que, en última instancia, produce perforación. La proliferación bacteriana en el apéndice se debe a estasis bacteriana distal a la obstrucción. Ello resulta significativo, puesto que la proliferación induce liberación de un mayor inóculo bacteriano en caso de apendicitis perforada. El tiempo transcurrido desde el inicio de la obstrucción hasta la perforación varía entre pocas horas y pocos días. La presentación tras la perforación es asimismo variable. La secuela más común es la formación de un absceso en la región periapendicular o la pelvis, aunque a veces se produce perforación libre, que deriva en peritonitis difusa. Dado que el apéndice es una evaginación del ciego, su flora es similar a la del colon. Las infecciones asociadas a apendicitis deben considerarse polimicrobianas, y su cobertura antibiótica incluye fármacos contra bacterias gram-negativas y anaerobias. Entre los aislamientos frecuentes se cuentan Escherichia coli, Bacteroides fragilis, enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y otros. La elección y duración de la cobertura antibiótica y las controversias sobre la necesidad de cultivos se analizan más adelante en este capítulo. Las causas de la obstrucción luminal son múltiples. Las más habituales son la estasis fecal y los fecalitos, aunque también cabe mencionar otras, como hiperplasia linfoide, neoplasias, restos de fruta y material vegetal, bario ingerido, y parásitos como infestación por Ascaris u Oxiuros. El dolor de la apendicitis tiene componentes tanto viscerales como somáticos. La distensión del apéndice es responsable del dolor abdominal difuso, visceral, inicial experimentado a menudo por el paciente afectado. Es característico que el dolor no se localice en el cuadrante inferior derecho hasta que la punta apendicular se inflama e irrita el peritoneo parietal adyacente, somático, o se produce perforación, con la consiguiente peritonitis localizada. Diagnóstico diferencial. La apendicitis ha de considerarse en cualquier paciente, sin apendicectomía previa, que presente dolor abdominal agudo. El conocimiento de los procesos patológicos con síntomas y signos de presentación similares es esencial para evitar una intervención quirúrgica innecesaria o incorrecta. La consideración de la edad y el sexo del paciente contribuye a restringir los diagnósticos. En los niños se valoran otras posibilidades, no limitadas a la adenitis mesentérica, frecuente tras una enfermedad vírica reciente, como gastroenteritis aguda, invaginación intestinal, diverticulitis de Meckel, enfermedad intestinal inflamatoria y, en los hombres, torsión testicular. La nefrolitiasis y la infección urinaria se manifiestan en ocasiones con dolor en el cuadrante inferior derecho en ambos sexos. En las mujeres en edad de procrear, el diagnóstico diferencial se amplía aún más. La patología ginecológica puede confundirse con la apendicitis, y genera una tasa de apendicectomías negativa superior a la de los hombres de edad equiparable. Estos procesos incluyen quistes ováricos rotos, Mittelsmmerz, dolor abdominal intermenstrual, coincidente con la ovulación hacia la mitad del ciclo menstrual, endometriosis, torsión ovárica, embarazo ectópico y enfermedad inflamatoria pélvica. Hay otras dos poblaciones que merecen mención. En los ancianos se ha de prestar atención a la diverticulitis aguda y la enfermedad maligna como posibles causas de dolor abdominal inferior. En los pacientes neutropénicos, la tiflitis, o enterocolitis neutropénica, debe incluirse en el diagnóstico diferencial. La apendicitis en estas poblaciones especiales se trata con más detalle posteriormente en este capítulo. Presentación. Anamnesis. Los pacientes con apendicitis aguda suelen referir dolor abdominal difuso, habitualmente periumbilical en origen, que refleja la estimulación de las vías aferentes durante la progresiva distensión del apéndice. Son frecuentes la anorexia y las náuseas, con o sin vómitos.
También se registran diarrea o estreñimiento. A medida que la afección progresa y la punta apendicular se inflama, con la consiguiente irritación peritoneal, el dolor se concentra en su localización clásica, en el cuadrante inferior derecho. Este fenómeno continúa siendo el indicador más fiable de la apendicitis y sirve para elevar el índice de sospecha. Aunque estos síntomas configuran la presentación clásica de la apendicitis, el profesional clínico debe tener presente que la enfermedad puede manifestarse de manera atípica. Por ejemplo, los pacientes con apéndice retroperitoneal exhiben en ocasiones un cuadro subagudo, con dolor en la espalda o el costado, mientras que los que tienen la punta apendicular en la pelvis experimentan a veces dolor suprapúbico, indicativo de infección urinaria. Aunque estos casos son menos habituales que las presentaciones típicas, el conocimiento de tales variaciones resulta esencial para mantener un índice de sospecha que permita un diagnóstico inmediato y preciso. Exploración física. Es característico que los pacientes con apendicitis presenten aspecto enfermo. A menudo se mantienen inmóviles, por la presencia de peritonitis localizada, que hace que cualquier movimiento sea doloroso. Son comunes la taquicardia y la deshidratación leve, en grados variables. La fiebre es frecuente y oscila entre elevaciones de la temperatura poco significativas, 38,5 grados, y aumentos más importantes de temperatura, dependiendo de la evolución de la enfermedad y de la intensidad de la respuesta inflamatoria. La ausencia de fiebre no descarta el diagnóstico de apendicitis. La exploración abdominal suele revelar un abdomen silencioso, con sensibilidad dolorosa y defensa en la palpación del cuadrante inferior derecho. La localización de la sensibilidad dolorosa se ubica, de forma clásica, sobre el punto de MC Burney, situado a 1/3 de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. El dolor y la sensibilidad en la palpación habitualmente van acompañados de peritonitis localizada, evidenciada por dolor de rebote. La peritonitis difusa o la rigidez de la pared abdominal, por espasmo involuntario de la musculatura abdominal suprayacente, son altamente indicativas de perforación. Se han descrito numerosos signos que ayudan a establecer el diagnóstico de apendicitis. Entre ellos se cuentan el signo de Robson, dolor en el cuadrante inferior derecho en la palpación del cuadrante inferior izquierdo, el signo del obturador, dolor en el cuadrante inferior derecho por rotación interna de la cadera, y el signo del psoas, dolor por extensión de la cadera homolateral. Su interés es sobre todo histórico, y es importante el hecho de que se trata de simples indicadores de peritonitis localizada, más que de medios para diagnosticar cuadros patológicos específicos. Sin embargo, son útiles al explorar a un paciente con sospecha de apendicitis y avalan el diagnóstico en casos clínicamente sospechosos. Los resultados del tacto rectal suelen ser normales. No obstante, a veces se notan una masa palpable o sensibilidad en la palpación si la punta apendicular se localiza en la pelvis, o en presencia de un absceso pélvico. En las mujeres, la exploración de la pelvis es importante para descartar la enfermedad pélvica. Sin embargo, la sensibilidad dolorosa ante el movimiento cervicouterino, típicamente asociada a enfermedad inflamatoria pélvica, puede registrarse en la apendicitis, debido a la irritación de los órganos pélvicos por el proceso inflamatorio adyacente. Pruebas analíticas. Los resultados analíticos han de interpretarse con precaución en caso de sospecha de apendicitis y deben emplearse como apoyo del cuadro clínico, más que para corroborar o descartar el diagnóstico de modo definitivo. La leucocitosis, a menudo con desviación a la izquierda, predominio de neutrófilos, y a veces, aumento de callados, está presente en el 90% de los casos. No obstante, en el 10% el recuento de leucocitos es normal, dato que no debe utilizarse de modo aislado para descartar la presencia de apendicitis. El análisis de orina también suele ser normal, aunque el hallazgo de trazas de leucocito esterasa y de piuria no es inhabitual, y presumiblemente, se debe a la proximidad del apéndice inflamado a la vejiga o al uréter. Si la presentación es altamente indicativa de apendicitis, un análisis de orina, positivo, no se emplea como prueba aislada para excluir el diagnóstico. La prueba de embarazo es obligatoria en las mujeres en edad de procrear. Además de la cifra de leucocitos, para el diagnóstico se han investigado varios biomarcadores como otros datos diagnósticos. Estos han consistido en la proteína C reactiva, la procalcitonina, la interleucina 6 y otros. Aunque la proteína C reactiva parece ser el más sensible de estos, ninguno ofrece suficiente especificidad para diagnosticar definitivamente la apendicitis. Por último, no hay síntomas ni signos que hayan demostrado ser un factor predictivo exclusivo de apendicitis. Lo mismo vale para las pruebas analíticas, que resultan débilmente predictivas de modo aislado. El diagnóstico más preciso se basa en la valoración del corpus de información colectivo. Por esta razón,
Se han ideado varios sistemas de puntuación clínica para que actúen como modelos predictivos de la apendicitis. Estos han consistido en la puntuación de Alvarado, que sigue siendo la más conocida, la puntuación de apendicitis pediátrica y la puntuación de respuesta inflamatoria de la apendicitis y la puntuación de apendicitis del adulto, por nombrar algunos. De estos, la puntuación de Alvarado, que consta de 8 variables clínicas y analíticas utilizadas para asignar una puntuación numérica, sigue siendo la más utilizada y, recientemente, fue aceptada como la más útil a nivel clínico por 2 informes de consenso independientes. Cabe señalar, sin embargo, que ambos informes coincidieron en que la sensibilidad de una puntuación de Alvarado de 4 resultó más útil a la hora de descartar un diagnóstico de apendicitis, sensibilidad del 96%. Pero que una puntuación más alta careció de especificidad para diagnosticar la apendicitis como causa del dolor abdominal del paciente. Pruebas de imagen. En pacientes con sospecha de apendicitis aguda, las pruebas de imagen pueden reducir la tasa de apendicectomía negativa, que puede llegar hasta el 15%. Diversos estudios radiológicos pueden emplearse para diagnosticar la apendicitis. Cabe citar entre ellos las radiografías simples, la tomografía computarizada TC, la ecografía y la resonancia magnética ERM. Las radiografías simples se obtienen a menudo en el servicio de urgencia para evaluar el dolor abdominal agudo, aunque carecen de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de apendicitis, por lo que rara vez resultan útiles. Entre los hallazgos que refrendan el diagnóstico se cuenta la presencia de un fecalito calcificado en el cuadrante inferior derecho que, sin embargo, ha de encuadrarse en un contexto clínico adecuado y que solo suele presentarse en un 5% de los casos. El neumoperitoneo, si se aprecia, debe alertar al médico sobre otras posibles causas de víscera perforada, úlcera o diverticulitis perforadas, ya que no suele registrarse en casos de apendicitis, aun con perforación. La TC, la prueba de imagen más común en el diagnóstico de apendicitis, es muy eficaz y precisa. La moderna TC helicoidal tiene la ventaja de no depender del operador y de ser fácil de interpretar. Se ha demostrado que la TC tiene una sensibilidad que oscila del 76 al 100% y una especificidad del 83 al 100%. La técnica de imagen de TC recomendada supone la administración de contraste intravenoso únicamente. No se recomienda el contraste enteral, oral y rectal, que se asocia con menor sensibilidad y especificidad. Además, las técnicas para reducir la exposición de los pacientes a la radiación, un problema especialmente pertinente para la población pediátrica, no han dado como resultado una menor sensibilidad o especificidad del diagnóstico. El diagnóstico de apendicitis por TC se basa en la observación de un apéndice inflamado y engrosado con TC, con trabeculación circundante, indicativa de inflamación. Habitualmente, el apéndice presenta un diámetro superior a 7 milímetros, con una pared inflamada y engrosada y con realce mural o signo de la diana. El líquido o el gas periapendiculares son altamente indicativos de apendicitis y perforación. En casos en los que el apéndice no se visualiza, la ausencia de hallazgos inflamatorios en la TC apunta a ausencia de apendicitis. De nuevo, aunque no se recomienda la TC en casos de firme sospecha de apendicitis a partir del cuadro clínico, la anamnesis y los datos físicos y analíticos, la información publicada sugiere que la TC en casos equívocos reduce la tasa de apendicectomías negativas. La ecografía se ha aplicado al diagnóstico de apendicitis desde los años 80. La capacidad de visualizar el apéndice por este medio ha aumentado en paralelo a los avances de la tecnología ecográfica. La sonda ecográfica se aplica a la zona de dolor en el cuadrante inferior derecho, utilizando compresión gradual para comprimir el intestino circundante normal y disminuir la interferencia en el gas intestinal suprayacente. El apéndice inflamado suele estar hipertrofiado e inmóvil, y no es comprimible. Si no se puede visualizar el apéndice, la prueba no es concluyente y no se puede confiar en él para guiar el tratamiento, aunque se pueden tener en cuenta signos secundarios como líquido libre, hiperemia de asas intestinales vecinas, induración de la grasa mesentérica y adenopatía regional en el panorama general que sirven para aumentar la precisión diagnóstica de la ecografía. Aunque la ecografía es más rápida y ofrece la ventaja de evitar la radiación ionizante, el éxito de la prueba depende en gran medida de la habilidad y experiencia técnica del ecografista. Se informa que la sensibilidad oscila del 71 al 94%, mientras que la especificidad oscila del 81 al 98%, aunque, una vez más, esto varía mucho según la habilidad y la experiencia del ecografista. Su mayor utilidad parece residir en la evaluación de las pacientes pediátricas o embarazadas, en quienes la exposición a la radiación asociada a la TC es especialmente indeseable. Recientemente se ha propuesto que un método de notificación normalizado, o plantilla, podría mejorar los resultados generales de la ecografía en este entorno clínico.
La RM se reserva habitualmente para las pacientes embarazadas, y se realiza sin agentes de contraste. La técnica presenta excelentes resolución y precisión diagnóstica para la apendicitis. Los criterios para el diagnóstico por RM comprenden aumento del diámetro apendicular, 7 milímetros, engrosamiento, 2 milímetros, y presencia de inflamación. Un metaanálisis reciente encontró que la sensibilidad de la RM era del 97% con una especificidad del 95%. La RM presenta la ventaja adicional de ser independiente del técnico y ofrece resultados muy reproducibles. Los inconvenientes asociados a su uso incluyen coste elevado, artefactos de movimiento, mayor dificultad de interpretación para no radiólogos con poca experiencia en su utilización y disponibilidad limitada, en especial en urgencias fuera del horario de consulta. Tratamiento de la apendicitis. Apendicitis aguda no complicada. El tratamiento de referencia y el menos controvertido para la apendicitis aguda no complicada es la apendicectomía urgente. El paciente debe someterse a reanimación con líquido según las necesidades, y debe iniciarse de inmediato la administración intravenosa de antibióticos de amplio espectro dirigidos contra microorganismos gram-negativos y anaerobios. La operación ha de realizarse sin demoras indebidas. Para la apendicectomía abierta, el paciente es colocado en posición de decúbito supino. La elección de la incisión depende de la preferencia del cirujano. Puede ser una incisión oblicua con separación muscular, McCarturn-Burney, una incisión transversal, Rocky Davis, o una incisión de la línea media conservadora. El ciego es agarrado por las tenias y liberado en la herida, lo que permite la visualización de la base del apéndice y la liberación de la punta apendicular. El mesoapéndice es dividido y el apéndice se clampa, inmediatamente por encima de su base, se liga con una ligadura absorbible y se divide. El muñón es a continuación cauterizado, o si se desea, invertido por sutura en bolsa de tabaco o en Z. Por último, el abdomen se irriga y la herida se cierra en capas. Para la apendicectomía laparoscópica, el paciente es colocado en posición de decúbito supino. La vejiga se vacía mediante un catéter recto o haciendo que el paciente la evacúe inmediatamente antes de la intervención. Se penetra el abdomen a nivel del ombligo, y se confirma el diagnóstico mediante inserción del laparoscopio. Se dispone de 2 puertos de trabajo adicionales, habitualmente en el cuadrante inferior izquierdo y en el área suprapúbica o la línea media supraumbilical, según la preferencia del cirujano. Hemos comprobado que resulta ventajoso que tanto el cirujano como el auxiliar se coloquen a la izquierda del paciente, estando éste con el brazo izquierdo pegado al cuerpo. Ello permite una óptima triangulación de la cámara y de los instrumentos de trabajo. Para elevar el apéndice se utilizan pinzas de agarre atraumáticas, y el mesoapéndice se divide cuidadosamente utilizando el bisturí armónico. La base es a continuación asegurada con endoasas y el apéndice se divide. Alternativamente, el apéndice y el mesoapéndice se puede dividir con una grapadora endoscópica. Nosotros preferimos esta técnica en casos en los que todo el apéndice es friable, ya que permite colocar una línea de grapas ligeramente más proximal, en el borde del ciego sano, lo que, en teoría, reduce el riesgo de fuga por rotura de un muñón apendicular fino. La recuperación del apéndice se lleva a cabo utilizando una bolsa de recuperación de plástico. La pelvis se succiona y se irriga, los trocares se retiran y las heridas se cierran. La apendicectomía laparoscópica también se efectúa con técnicas laparoscópicas de un solo puerto según la experiencia y las preferencias del cirujano. En el vídeo 50.1 se muestra la apendicectomía laparoscópica. La administración de antibióticos no va más allá de una única dosis preoperatoria. La alimentación por vía oral se inicia de inmediato, y progresa según se tolere. El alta suele ser posible al día siguiente de la operación. Apendicitis perforada. La estrategia operatoria para la apendicitis perforada es similar a la de la no complicada, con ciertas notables excepciones. En primer lugar, el paciente puede requerir una reanimación más agresiva antes de entrar en quirófano. Como en la apendicitis no complicada, el tratamiento antibiótico ha de instaurarse de inmediato tras el diagnóstico. Tanto el abordaje abierto como el laparoscópico son aceptables para tratar la apendicitis perforada. Aunque la técnica de la apendicectomía en caso de perforación es la misma que para la apendicitis simple, el grado de dificultad inherente a la extirpación de un apéndice perforado friable y gangrenoso supone un reto, incluso para el cirujano más experimentado, y requiere manejo meticuloso y sutil, tanto del apéndice friable como de los tejidos periapendiculares inflamados, a fin de evitar lesiones tisulares. Los cultivos no son obligatorios, salvo que el paciente haya estado expuesto al entorno hospitalario o haya recibido antibioterapia recientemente, ya que tales factores aumentan la probabilidad de encontrar bacterias resistentes.
No obstante, nosotros solemos obtenerlos de manera sistemática, ya que a veces permiten detectar bacterias resistentes y son útiles para ajustar individualmente el cambio a tratamiento oral al alta. Además, al elegir la cobertura empírica se debería tener en cuenta el conocimiento de los patrones de resistencia bacteriana regionales y hospitalarios para evitar errar el tiro, hasta que los resultados del cultivo estén disponibles. Una vez que el apéndice se ha extirpado satisfactoriamente, es preciso prestar atención a la eliminación del abdomen del material infeccioso, incluidos restos de material fecal o fecalitos. Esta tarea se puede llevar a cabo mediante aspiración e irrigación, con especial atención al hipocondrio derecho y la pelvis y la extracción manual de cualquier material fecal sólido evidente derramado. Aunque tradicionalmente se ha recomendado la irrigación de gran volumen, datos recientes indican que la simple aspiración de la purulencia macroscópica puede resultar igual de eficaz en casos de rotura apendicular. No se colocan drenajes de rutina, salvo en presencia de la cavidad de un absceso aislada. En ese caso, se coloca un único drenaje de succión cerrado en su base, dejándolo implantado varios días. Si se utilizó una técnica abierta, la piel y los tejidos subcutáneos se dejan abiertos durante 3 o 4 días para evitar la aparición de una infección de la herida, momento en el que se puede realizar un cierre primario diferido a pie de cama con suturas, grapas quirúrgicas de sutura o Steri-Strips marca registrada, según la preferencia del cirujano. En teoría, se ha pensado que el uso del cierre primario diferido reduce la incidencia de infección postoperatoria de la herida, aunque los datos publicados recientemente indican que, en realidad, puede no resultar beneficioso hacerlo y da lugar a una estancia más prolongada. Este problema sigue sin resolverse y nosotros realizamos de forma sistemática un cierre primario diferido a pie de cama con muy pocas complicaciones relacionadas con la herida. Tras la intervención, se continúan administrando antibióticos de amplio espectro durante entre 4 y 7 días, según las directrices de la Infectious Diseases Society of America, IDSA. Si se han obtenido muestras para cultivo, el tratamiento antibiótico se modifica según los resultados. La aspiración nasogástrica no se emplea de forma rutinaria, aunque puede ser necesaria en caso de híleo postoperatorio. La alimentación oral se inicia tras la reanudación de los borborigmos y la expulsión de las flatulencias, y progresa según la tolerancia. Cuando el paciente tolera la dieta, está afebril y presenta recuento de leucocitos normal, puede ser dado de alta. En caso de fiebre, leucocitosis, dolor y retraso en la recuperación de la función intestinal, es posible valorar la presencia de un absceso postoperatorio. El absceso complica la apendicitis perforada en el 10 a 20% de los casos y es la principal causa de morbilidad relacionada con la perforación. La TC con contraste intravenoso es diagnóstica y permite la implantación simultánea de un drenaje percutáneo en la cavidad del absceso. Si el drenaje guiado por TC no es técnicamente viable por la localización del absceso, posibles alternativas son los drenajes laparoscópico, transrectal o transvaginal, apendicectomía laparoscópica y apendicectomía abierta. El debate sobre la elección de la apendicectomía abierta o la laparoscópica para tratar la apendicitis ha sido, históricamente, un punto controvertido entre los cirujanos. Aunque no existen datos de nivel y que den preferencia a una de las opciones, un estudio publicado en 2010 abordó esta cuestión en detalle. Ingraham et al. Analizaron resultados de 222 hospitales comparando las apendicectomías abierta y laparoscópica en el marco del American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. En total, el análisis incluyó 24.969 intervenciones laparoscópicas y 7.714 abiertas. Aunque los datos se veían limitados por el carácter retrospectivo, los investigadores observaron que la apendicectomía laparoscópica se asociaba a menor riesgo de complicaciones de la herida y de infección profunda del sitio quirúrgico en la apendicitis no complicada. En la apendicitis con complicaciones, la apendicectomía laparoscópica estaba vinculada a menos complicaciones de la herida, pero registraba una incidencia de abscesos intraabdominales ligeramente superior. La conclusión final, sin embargo, fue que el abordaje laparoscópico se asociaba a una menor incidencia global de complicaciones que la de la técnica abierta. Las conclusiones derivadas de diversos estudios indican que ambos abordajes son aceptables y que las ventajas de la laparoscopía, aunque de alcance limitado, son menor morbilidad total, reducción de las complicaciones de la herida y el dolor postoperatorio y, posiblemente, ligero acortamiento del tiempo de recuperación. El leve aumento del riesgo de formación de abscesos intraabdominales tras la apendicectomía laparoscópica en casos de apendicitis complicada resultó un aspecto negativo, aunque los autores reconocen que no se constató en todos los estudios. De hecho, los artículos publicados desde el estudio de Ingraham indican tasas iguales o incluso menores de absceso intraabdominal con el abordaje laparoscópico. Nosotros preferimos el abordaje laparoscópico por diferentes razones.
La laparoscopía permite el examen de todo el espacio peritoneal, lo que la hace excepcionalmente útil para descartar otras enfermedades intraabdominales similares, como la diverticulitis o el absceso tubulárico, mientras que la visualización de estas estructuras no sería posible con una incisión en el cuadrante inferior derecho. Observamos que la laparoscopía es más sencilla en la mayoría de los pacientes, en particular en los obesos, y da lugar a resultados sorprendentes en lo que respecta a la capacidad de alta de los pacientes en las horas siguientes a la operación. Aunque el debate sobre el abordaje menos lesivo y rentable de la apendicectomía puede continuar durante algún tiempo, lo que sigue siendo fundamental es que, con independencia del abordaje preferido por el cirujano, la parte más importante de la técnica de la apendicectomía es que se realice de inmediato y de forma segura. Presentación retardada de la apendicitis. En ocasiones, los pacientes se presentan varios días, o incluso semanas, después del inicio de la apendicitis. En estos casos, el tratamiento se individualiza en virtud de la naturaleza de la enfermedad. Aunque de modo infrecuente, es posible que un paciente presente peritonitis difusa. Más habitual es, en cambio, la presentación con dolor localizado en el cuadrante inferior derecho y fiebre, con antecedentes compatibles con la aparición de apendicitis varios días antes. En niños o pacientes delgados es a veces palpable una masa. En estos pacientes, la exploración y el intento de apendicectomía inmediatos pueden generar una sustancial morbilidad, con imposibilidad de localización del apéndice, absceso o fístula postoperatorios y extensión innecesaria de operación llegando a la ileocequectomía, todos ellos debidos a la induración y friabilidad de los tejidos implicados. Por ello, el tratamiento inicial en estos pacientes no suele ser quirúrgico. Se comienza con reanimación con líquidos y antibioterapia de amplio espectro. Mediante TC se confirma la presencia de apendicitis perforada con un absceso o un flemón localizado. Cuando se identifica un absceso localizado, se procede al drenaje percutáneo dirigido por TC para controlar su origen. Habitualmente, el catéter de drenaje se deja implantado entre 4 y 7 días, durante los cuales el paciente es tratado con antibióticos, y se retira después. Si el drenaje guiado por TC no es técnicamente viable, el drenaje quirúrgico puede efectuarse por abordajes transrectal o transvaginal. Otra opción es el drenaje laparoscópico, que para nosotros ha resultado excepcionalmente útil. Esta técnica se realiza mediante visualización de la masa inflamatoria con el laparoscopio, penetra a continuación en el absceso con una punta de succión laparoscópica, evacúa el material purulento y coloca un drenaje en el interior de la cavidad del absceso residual. El abordaje postoperatorio es idéntico al de los pacientes sometidos a drenaje percutáneo satisfactorio. En presencia de un flemón periapendicular o si la cantidad de líquido presente no es suficiente para ser drenada, el paciente puede ser tratado solo con antibióticos, habitualmente durante 4 a 7 días, siguiendo las recomendaciones de la IDSA para el tratamiento de la infección intraabdominal. Tradicionalmente, tras un tratamiento no quirúrgico satisfactorio de la apendicitis complicada, se aconseja a los pacientes que se sometan a extirpación del apéndice, en un proceso conocido como apendicectomía de intervalo, varias semanas o meses después. Esta práctica ha sido reexaminada. La justificación de la apendicectomía de intervalo la constituyen el potencial desarrollo de apendicitis recurrente y los consiguientes riesgos asociados a la resección de urgencia o la reperforación del apéndice. Sin embargo, el riesgo real de apendicitis recurrente parece escaso, con un 8% a los 8 años en un estudio de 6.439 pacientes pediátricos. Además, la apendicectomía de intervalo puede resultar problemática y, en consecuencia, producir un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias cuando se realiza. Los hallazgos de estos estudios, así como otros de ensayos similares, han llevado a la conclusión de que la apendicectomía de intervalo ha de reservarse para pacientes con síntomas de apendicitis recurrente. Además, la presencia de un apendicolito en la TC se ha demostrado predictiva de alto riesgo de apendicitis recurrente y se ha utilizado como justificación para realizar la apendicectomía de intervalo en este subgrupo de pacientes. Asimismo, se ha constatado que este enfoque selectivo de la apendicectomía de intervalo resulta más rentable que su aplicación rutinaria a todos los pacientes afectados. Un argumento favorable a la apendicectomía de intervalo en adultos fue la observación por parte de algunos investigadores de una mayor tasa de detección de neoplasias apendiculares en muestras obtenidas con esta técnica. Asimismo, los tumores perforados del ciego pueden manifestarse de forma similar a la apendicitis perforada. Por ello, la colonoscopía se recomienda en todos los pacientes adultos como parte del seguimiento de rutina tras el abordaje no quirúrgico de la apendicitis complicada. Además, no se han realizado ensayos satisfactorios controlados aleatorizados a gran escala que hayan analizado los resultados de pacientes sometidos o no a apendicectomía de intervalo tras un tratamiento no quirúrgico satisfactorio. Por estas razones,
Es probable que esta cuestión continúe resultando controvertida durante algún tiempo. Aspecto normal del apéndice en la operación. En casos de apendicectomía negativa, en los que en la operación se identifica un apéndice normal, es controvertida la decisión de extirparlo o no. Antes de abordar esta cuestión en particular, es importante destacar la necesidad de evaluar a fondo el abdomen, a fin de detectar otras causas de dolor lo suficientemente intenso como para justificar una operación. Los órganos abdominales y pélvicos han de examinarse para identificar cualquier posible anomalía. Según nuestra experiencia, para ello es más sencillo el abordaje laparoscópico, ventajoso a nuestro parecer en relación con el abierto. Se ha de consignar la presencia de líquido libre, posible indicación de perforación. En los 60 centímetros terminales del íleon debe detectarse un posible divertículo de Meckel, mientras que en la serosa del intestino delgado es preciso investigar la presencia de signos de enfermedad de Crohn, como inflamación, formación de estenosis o el característico aspecto de proliferación grasa en el mesenterio. La inspección del mesenterio ileal puede revelar ganglios linfáticos hipertrofiados indicativos de adenitis mesentérica. En los anejos uterinos han de investigarse los indicios de afectación tubulárica o de las trompas, como torsión ovárica, absceso tubulárico, endometriosis o quistes ováricos rotos. En el colon sigmoideo deben localizarse eventuales evidencias de diverticulitis aguda, en especial si se aprecia colon sigmoideo redundante en el cuadrante inferior derecho. Si los hallazgos de estas exploraciones son normales, la atención se orienta al abdomen superior para explorar la vesícula biliar y el duodeno. La incapacidad para proceder a una evaluación adecuada de los órganos intraabdominales o la detección de enfermedad en otros órganos que requiera intervención obliga a realizar una conversión a la parotomía media, si es necesario. Nosotros extirpamos habitualmente el apéndice normal por varias razones. En primer lugar, muchas de las causas de dolor en el cuadrante inferior derecho antes mencionadas son recurrentes, como en el caso de dolor por quistes ováricos rotos o adenitis mesentérica. La apendicectomía es también aconsejable en la enfermedad de Crohn, cuando los hallazgos quirúrgicos así lo indican, salvo que se vean implicados la base del apéndice y el ciego. En este contexto, la apendicectomía se pospone para evitar la rotura del muñón inflamado y la ulterior formación de fístula. En tales circunstancias clínicas, la apendicectomía es recomendable, ya que excluye la apendicitis del diagnóstico diferencial cuando el paciente presenta dolor en el cuadrante inferior derecho recurrente. Además, las anomalías del apéndice inaparentes en la exploración macroscópica en el momento de la operación a veces se identifican en el examen anatomopatológico.